En el fútbol no todo es alegría y goles, hay momentos tan aterradores que te pondrán la piel de gallina. Prepárate para revivir los más impactantes. Durante un recordado partido entre Racing y River Plate de 2014, una figura misteriosa captó la atención de todos. En una toma de televisión se pudo ver lo que parecía ser una silueta humana desplazándose rápidamente por la banda del campo y luego, sorprendentemente, apareciendo entre la tribuna. La imagen se viralizó en redes sociales y generó un sinfín de especulaciones. Algunos aseguraban que se trataba simplemente de una ilusión óptica o un error de cámara, pero para los más creyentes había algo más. Entre los hinchas de Racing comenzó a circular una teoría cargada de nostalgia y mística, que aquel fantasma podría ser el espíritu de Natalio Perinetti, una leyenda del club y símbolo eterno de la academia. Lo cierto es que el fútbol, además de pasión, tiene espacio para la magia, el mito y los misterios que aún no hay nadie puede explicar del todo. Ahora aparece otro caso de una sombra sobrenatural en el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. Durante el encuentro donde se definía el campeón de la Copa de Alemania, se observa en la transmisión de televisión como una extraña sombra ingresa al campo de juego y recorre unos metros hasta desaparecer. ¿Es un fantasma o solo un efecto causado por las cámaras? En una fracción de segundo el cielo se oscureció y un estruendo ensordecedor rompió la calma del partido. Justo cuando el futbolista corría hacia el balón, un rayo cayó de manera fulminante a pocos metros de él, iluminando todo el campo con un destello cargador. Este domingo el encuentro del Barton Town vivió una interrupción poco común. Justo a pocos metros del campo comenzaron la demolición controlada de las 4 torres de refrigeración de la antigua central eléctrica de Rugeley, en Reino Unido. Estas gigantes estructuras de aproximadamente 120 metros de altura, construidas en la década de 1950, fueron derribadas una tras otra, generando una nube de polvo y un estruendo que paralizó momentáneamente el partido, el fútbol y la historia que caía en pedazos a solo pasos del terreno de juego. Un momento único que recordará todo el mundo del Barton Town y quienes estuvieron allí para verlo. Momentos de pánico en el territorio Santos Modelo el día que el fútbol se detuvo por un tiroteo. Era la jornada 6 del torneo Apertura 2011, un partido entre Santos Laguna y Monarcas Morelia que hasta entonces transcurría con total normalidad, pero todo cambió en el minuto 40. De repente estallaron detonaciones a las afueras del estadio, transformando el ambiente en caos. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados entraron en pánico y comenzaron a buscar refugio como pudieron. Una de las imágenes más recordadas de aquel día fue la de Felipe Baloy. Mientras la mayoría corría, él se tiró al suelo, buscando protegerse sin saber de dónde provenían los disparos. Ante la situación, la gente invadió la cancha para resguardarse y los jugadores subieron a las gradas en busca de sus familiares, mientras el sonido de los disparos resonaba con fuerza en el exterior del estadio. Por varios minutos, el silencio y el miedo se apoderaron de la corona. Un día que dejó una marca imborrable de todos los que vivieron, recordándonos que a veces el deporte se enfrenta a circunstancias mucho más grandes que un simple juego. En el minuto 49 del partido disputado en Corendon Airlines Park, el disparo del experimentado jugador del equipo local, Sander van de Streek, provocó que el taburete en el que estaba sentado el guardia de seguridad se rompiera. El guardia de seguridad, que se encontró en el suelo tras el interesante disparo, quedó desconcertado. Nadie sabe por qué este jugador tenía el celular y dejó a un ayudante de campo completamente sorprendido. En pleno partido, cuando todo parecía normal, un jugador sacó su teléfono móvil en plena cancha, generando asombro y confusión entre el cuerpo técnico y los asistentes. Lo más inesperado fue que con total naturalidad el futbolista le entregó el dispositivo a un ayudante de campo que no daba crédito a lo que estaba viendo. ¿Quién tiene un celular en medio del juego? No, muchacho, el árbitro no. David se pasó de la raya y al querer sacar rápido disparó directo al árbitro. El balón salió como un misil que tomó por sorpresa a todos, especialmente al árbitro, que tuvo que esquivar a toda prisa para evitar el golpe. De árbitro a árbitro, una amarilla insólita durante un partido en Alemania ocurrió una situación que quedará para la historia. En el momento de realizar los cambios, el árbitro principal se acercó a la banda y, para sorpresa de todos, le sacó tarjeta amarilla a su propio compañero, el cuarto árbitro. El ingreso de 2 jugadores del Paderborn se volvió secundario ante esta curiosa sanción que dejó a jugadores, cuerpo técnico y aficionados con una sonrisa y el recuerdo de una anécdota realmente única. Un hincha ecuatoriano lleno de orgullo decidió demostrar sus habilidades con un huevo, lo lanzó suavemente al aire y con destreza logró dormirlo en la nuca como si fuera una pelota de fútbol. Seguro de su talento, se preparó para pararlo con la frente, pero al intentar hacerlo el huevo no resistió la presión y se rompió en un instante, dejando al hincha empapado y con la expresión más sorprendida y frustrada que hayas visto. Mira este taconazo del astro inglés Walker en su propia área tratando de salvar un córner que fue aprovechado por el incansable delantero Bernier Traoré, que recicló la posesión. Su centro se estrelló con el balón de Ben Hammer y aterrizó en Bogle, quien disparó a la esquina más lejana más allá de un indefenso Ederson. Cuando estalló el final, Walker se arrodilló y maldijo su propia estupidez pateando el cartel electrónico el que lo dañó. Y si tan solo se hubiera levantado, qué cosas, ¿no? Pedro Gonçalves y la loca reacción ante De Roon. El holandés Marten de Roon, visiblemente molesto, le pidió que se levantara del suelo, pero lejos de calmarse, el centrocampista del Sporting reaccionó con furia, le agarró los tobillos y lo derribó de un tirón. El árbitro corrió al lugar mientras jugadores de ambos equipos se agolopan alrededor. El inicio de la Liga de Segunda de Malasia produjo esta imagen que lo tiene todo: un árbitro mal ubicado y un jugador frustrado, una combinación peligrosa. En plena jugada, el colegiado se cruzó en el camino del balón y del enojo del árbitro cayó al césped, víctima de su mala colocación y de la rabia ajena. Ni el VAR ni falta, solo mala suerte y hielo. Una misión imposible. El árbitro señaló penalti, pero lo que siguió fue una sorpresa insólita. El área estaba completamente cubierta de barro, al punto que ni los jugadores ni el árbitro lograban encontrar el punto penal. Revolvieron el terreno con las botas, escarbaron con las manos, incluso miraron al cielo como pidiendo ayuda divina, pero nada. Finalmente, con una mezcla de intuición, memoria y fe, el cobrador se plantó donde creía que debía estar y pateó. El desenlace fue de lo menos. Este penal ya era historia antes de tocar el balón. Corrían apenas 9 segundos de juego cuando Skrar Kirikirinti, arquero con 5 temporadas en el Konyaspor, tomó una decisión tan instintiva como desastrosa. Salió del área y atrapó el balón con las manos. El árbitro Mustafa Ogret Merglu no dudó. A los 13 segundos levantó la tarjeta roja. Increíble pero real. Cuando un portero comete un error, acostumbra costarle un gol a su equipo, dado que se trata del último hombre que defiende la portería. Sin embargo, también hay ocasiones en las que no es así. En este caso sucedió cuando un perro interfirió para evitar el gol. La mascota
se coló en el campo justo en el momento oportuno y se vistió de portero para atajar un disparo que parecía un gol cantado. Mats Seudgens vio al arquero adelantado y no lo dudó. Intentó picar el balón con clase buscando el segundo gol para su equipo. Todo parecía perfecto, la parábola, la intención, el estadio conteniendo el aliento, pero entonces ocurrió lo impensado. El balón, en lugar de besar la red, picó contra el césped y, traicionado por el efecto, salió disparado hacia el lado contrario. Ni el propio Seudgens podía creerlo. Se llevó las manos a la cabeza incrédulo mientras la grada estallaba en una mezcla de asombro y lamento. Una jugada para enmarcar, pero no por el gol, sino por el gol que nunca fue. Todo parecía normal, un lanzamiento de banda, el balón volando hacia el área y un jugador que lo recibe de frente. Sin pensarlo, patea directo al arco y ¡gol! Corre a celebrar mientras sus compañeros lo siguen, pero algo no cuadra. Al revisar el video salta la sorpresa. El goleador no lleva dorsal, ningún número, ninguna insignia. No era jugador del equipo, sino un aficionado infiltrado. De algún modo logró meterse en el campo aprovechando el saque de banda, rematar y anotar el gol del empate o la victoria para su equipo del alma. Por el momento quedó para la historia el gol más insólito jamás concedido. A sus 45 años, el arquero japonés Yuta Minami colgó los guantes y lo hizo de su manera, con una sonrisa, ovaciones y un autogol. Sí, en su partido homenaje entre Blue Legends y Utah Friends, el veterano portero recreó con precisión casi teatral el error más recordado de su carrera, el autogol del 22 de octubre de 2004 en la J-League. Se va un arquero histórico que supo reírse de sí mismo y convertir su error en parte de su legado. Increíble jugada, se tiró como si le hubieran prometido un premio con tal desesperación por alcanzar el balón que parecía estar salvando el planeta, pero nada de eso, no llegó a la pelota y sí llegó de lleno al camarógrafo que estaba tranquilito detrás del arco. Esta portera está un poquito desorientada, bueno, un poquito bastante. Salió del área como si fuera volante central, se olvidó por completo de que las manos tienen límites territoriales y agarró el balón como si estuviera en el área chica, roja directa y a las duchas. Se quedó mirando el árbitro con cara de ¿y yo? ¿En serio? Y sí, en serio, ni VAR necesitó. El brasileño fue más rápido que todos y más vivo también. Notó un leve toque del rival al balón después del silbatazo del árbitro durante el Crystal Palace contra West Ham y no lo dudó. Corrió como un rayo, robó la pelota y la lanzó al ataque, pero no contaba con la velocidad del árbitro, que apareció casi como defensa central, improvisando, y le quitó el balón directamente a Paquetá, frustrando su intento. Coma con gran habilidad elevó el balón por encima del portero tras eliminar a su marcador enviándolo directo a la red. Sin embargo, al seguir la trayectoria del balón, Homa no vio que se dirigía directamente hacia un poste tenso de la red. La dolorosa colisión fue inevitable y el prodigioso japonés chocó de lleno con el poste, dejando una gran chichona en su frente. El arquero sale apurado a rechazar el balón, le mete con todo, pero para colmo la pelota rebota directo en la cara del mismo defensor que se le había pasado y gol en contra. Un autogol digno de blooper. Entre el susto, el rebote y la cara de que acaba de pasar de ambos, solo faltó la música de circo. Al igual que el otro blooper, este jugador quiso rechazar con fuerza, pero terminó dándole un tremendo pelotazo al árbitro, directo al cuerpo sin escalas. El juez aguantó el impacto como un campeón, ni el VAR pidió, y el jugador, con cara de ups, no era para ti, se acercó de inmediato a pedir disculpas. Por suerte todo quedó en un accidente, se dieron la mano, unas risas nerviosas y a seguir jugando. ¡Otra vez no! Al igual que la jugada anterior, otro árbitro termina ligando un pelotazo de lleno. Esta vez fue en medio de un despeje depurado, como si tuviera un imán. La pelota encontró al juez con una precisión quirúrgica. Muchachos, por favor, dejen de usar a los árbitros como blanco de entrenamiento. Tras una entrada del jugador tricolor en el Atalante León, con el césped mojado, Flavio corrió con la carta en la mano hacia los jugadores para intentar separar la confusión, pero cuando llegó a los dos, terminó resbalando. Rápidamente el juez se levantó y aplicó la tarjeta al jugador del Botafogo, quien se enojó aún más. Tampoco pasó desapercibida para la transmisión del partido en el momento en que Flavio resbaló. El arquero quería sacar rápido con las manos con toda la intención de iniciar el contraataque, pero algo salió muy mal. En lugar de volar hacia un compañero, la pelota rebotó en el césped como si tuviera vida propia. Hizo un extraño efecto y terminó pasando por encima de su cabeza, rebotando detrás de él. La pelota desapareció del control del arquero y casi aparece en su propio arco. En medio de una junta entre jugadores y árbitro donde todo parecía calmarse, un jugador decidió hacer lo impensado. Pateó descaradamente a su rival en el pecho y lo hizo justo frente al árbitro, sin vergüenza y sin disimulo, como si estuviera solo en el patio de su casa. El juez, que estaba a menos de un metro, no dudó ni un segundo. Roja directa y a las duchas. Increíble e innecesario. Una acción que no tiene justificación y que seguramente le va a costar varios partidos fuera y varios memes también. Señor juez, cuidado con el cartel luminoso. Casi lesiona al jugador antes de que ni siquiera pise la cancha. Entre el árbitro y el cartel parecía que estaban compitiendo para ver quién hacía la entrada más accidentada. Menos mal que el jugador tuvo reflejos de ninja para esquivar ese obstáculo. Penal para el equipo amarillo. El delantero se para, define con calma y anota. La celebración no fue cualquiera. Corre hacia el lateral donde tiene preparada una propuesta de matrimonio para su novia. Todo pareció un momento perfecto, romántico y lleno de emoción, pero de repente aparece el seguridad que, sin darse cuenta, le saca con un empujón fuerte. Todo el estadio se vuelve loco. ¿Cómo que no se dio cuenta de que era la novia? Por suerte, al darse cuenta del error, el seguridad pidió disculpas y permitió que la pareja viviera su momento especial. Y para cerrar con broche de oro, ella le dijo que sí. Una celebración que pasó de la tensión y la alegría a los segundos. ¡Pura emoción! Increíble pero cierto. De Gea tenía el balón bien agarrado, seguro bajo control, y parece un rival que sin miedo le saca el balón de las manos con la cabeza. Para colmo anota el gol, pero eso no se hace, muchacho, no se hace. ¿En qué estaría pensando? Un gesto impresionante pero también polémico. Seguro que De Gea todavía no puede creerlo. Esto sí que es un misterio. ¿Estaba planeado o fue pura suerte? Lo único seguro es que terminó en gol y al final eso es lo que realmente cuenta, porque en el fútbol a veces la magia viene disfrazada de caos y lo inesperado es lo que hace vibrar a la gente. Tiro libre contra el United y el ambiente está al rojo vivo. El jugador presiente que va a ser el gol y se planta junto al poste casi como si tuviera un sexto sentido. De Gea, confiando en su barrera, le dice que vuelva justo cuando el delantero dispara. Golazo clavado exactamente donde el jugador iba a estar. El presentimiento no falló, pero De Gea tendría que confiar un poco más en sus compañeros, porque a veces la intuición también forma parte del equipo. Viveza total. Mientras el arquero está ocupado armando la barrera, el delantero no pierde ni un segundo. Dispara rápido y anota un gol increíble, de esos que quedan grabados en la picardía y rapidez mental. Así también se gana un partido. Un momento insólito se registró este domingo en la Eredivisie de los Países Bajos en el duelo de Twente ante Feyenoord, que terminó empatado 1
1-1 por la jornada 19 del certamen. Justin Bigelow, arquero del cuadro de Rotterdam, donde milita Marcos López, interrumpió un lateral y provocó la furia de su rival. Y se comprende la frustración del Virgil Mixdihan, quien estalló llamativamente luego de ser cortado en pleno ataque. El Arsenal tiene fama de ser equipo ofensivo y que prioriza el fútbol ofensivo al defensivo, por lo que la imagen de ser uno de aquellos conjuntos colgados del larguero no se corresponde con la propuesta de Arthur Wegener, pero en su segundo partido de pretemporada en Australia, si una imagen del Arsenal se ha convertido en viral, es aquella en la que se ve a 10 jugadores Gunners defendiendo sobre la línea de gol un libre indirecto sobre la portería que defendía Emiliano Martínez. Alaba intentó una entrada y Aurier, al intentar esquivarlo, aterrizó accidentalmente con ambos pies sobre su pecho. Alaba permaneció en el campo, pero fue sustituido al descanso por un fuerte dolor. Esa fue una falta digna de una tarjeta roja, ¿o no? Déjame tu comentario sobre esa jugada. Jamal Musiala dio todo de sí en la presión alta sobre el portero. Al parecer literalmente lo dio todo porque el joven futbolista alemán no pudo continuar el cotejo y se tomaba la pierna. El habilidoso jugador del Bayern Múnich tuvo que salir ayudado por los médicos del club del campo de juego en una clara muestra de dolor por la lesión en esa instancia del partido. ¡Pobre Jamal! Manchester City goleó 5-0 a Liverpool. Más allá del análisis futbolístico y de los goles, hubo un momento del partido que quedó grabado en la memoria de aquellos que vieron el encuentro: la brutal agresión de Sadio Mané al arquero Ederson. Ederson tuvo que salir inmediatamente después de la acción, asistido con oxígeno y en camilla. Por su parte, Mané, quien fue expulsado por la falta, se disculpó a través del Instagram. El arquero del Bayern Múnich salió a cortar un avance de Leverkusen de la mano de Jeremy Frimpong. El golero chocó con el lateral, cortó el ataque y Harms Hummels no lo perdonó y lo expulsó del partido. El portero alemán tal vez pensó que saldría ileso de la jugada como en la final del Mundial de 2014, pero dejó el equipo de Vincent Kompany sin un jugador en la cancha. Al parecer en Alemania están acostumbrados al juego brusco, porque miren la patada que se llevó este jugador por parte del rival. Llegó la pierna tan alta que por poco y afeita al rival con los tapones. Por suerte no le pasó mucho y tras unas disculpas y un poco de vendaje pudo seguir participando del encuentro. El portero del PSG, Gianluigi Donnarumma, sufrió un traumatismo facial con múltiples heridas, según el primer diagnóstico de los servicios médicos del club, tras ser golpeado con un terrible planchazo en la cara por parte de Wilfried Singo en el partido disputado contra Mónaco. El arquero italiano recibió asistencia médica y tuvo que salir del partido. Durante la final de la Conference League, el jugador italiano Biraghi fue interrumpido mientras se preparaba para lanzar un saque de esquina de los fanáticos del West Ham, quienes le arrojaron vasos de plástico a él y a la juez de línea. A pesar de las solicitudes de calma de los jugadores del West Ham, Biraghi tuvo que recibir atención médica y un vendaje para continuar jugando. Incluso mientras recibía el tratamiento, Biraghi aplaudió irónicamente a los fanáticos que le arrojaron los vasos. Giovanni Lo Celso metió un planchazo criminal a Spilicueta, que era roja y varias fechas de suspensión, aunque el árbitro no le sacó ni amarilla, y eso que había VAR. Al juez lo llamaron por los que manejan la tecnología para que revive la jugada, pero no cambió su opinión y el argentino le sacó baratísima, y el español también. No lo rompió todo de casualidad y pudo seguir jugando. Un nervioso Erling Haaland fue brutalmente derribado con una durísima entrada a la altura del tobillo por Burn en la primera mitad. Su calcetín quedó destrozado y la herida era visiblemente profunda. El delantero noruego sufría la ausencia de De Bruyne y el trato cada vez más brutal de sus rivales. Harry Maguire barrió fuerte abajo a Mohamed Salah y tras un revolcón del egipcio, el referee decidió amonestar al jugador del United, lo cual le molestó muchísimo. Lo peor fue que en esa jugada trajo una discusión entre Lisandro Martínez y Diogo Jota. Tuvieron que ser separados, pero el argentino invitaba a pelear afuera de la cancha al 20 de Liverpool, quien al parecer había aceptado el reto. Las faltas en Alemania nos dan mucho material. Esta vez fue Kimmich quien sufrió la patada del rival apenas al salir del área. El jugador de Leipzig, además de ser amonestado, fue increpado por Harry Kane, quien le dijo de todo menos que era lindo. El referee se interpuso entre ambos y también le mostró la amarilla al inglés para que se calmara un poco. Impresionante lesión del Westwood en el partido del Newcastle contra el Burnley. El futbolista visitante en un momento inesperado en el centro del campo pareció gravemente herido, como si tuviera el pie atascado en el césped, y gritó para que el personal médico entrara de inmediato, mientras que Vlasic se sentía culpable por lo sucedido. Finalmente, Westwood se marchó en camilla visiblemente triste y decepcionado al darse cuenta de que probablemente habría sufrido graves daños, mientras la afición del West Ham le dedicaba un gran aplauso. El portero del Arsenal, Ramsdale, se quedaba con la última pelota del encuentro y sin ningún tipo de apuro dejaba pasar el tiempo, aunque esto no le gustaría a Richarlison y tampoco a los hinchas, y es que en el momento de ir a buscar sus pertenencias fue interceptado por un fan enloquecido que le logra dar una patada al portero británico, acción que enfureció a los jugadores del Arsenal y una tremenda trifulca se armó alrededor del portero, que no entendía por qué no lo dejaban tranquilo. Al final hasta tuvo que interceder Mikel Arteta para evitar que sus jugadores entraran en conflictos innecesarios. Una de las ilusiones más escalofriantes tuvo lugar en el fútbol mexicano en el partido entre Atlas y Tigres. El protagonista fue el reconocido portero argentino Oscar Ustari, quien al minuto 84 del partido, tras realizar un despeje largo, cayó desesperado al suelo. El primero en percatarse de lo sucedido fue Javier Aquino, rival en el Tigres, quien comenzó a gritar pidiendo asistencia médica a los doctores del club. Ustari debió aguantar el sufrimiento durante unos minutos hasta que fue atendido. Sufrió una luxación de rótula en su pierna izquierda. Este portero logró despejar el balón lejos de su arco justo cuando un rival lo acechaba, pero ese sería el inicio de una dolorosa lesión. Es que el cáncerbero no pudo asentar bien el pie de apoyo y terminó por fracturarse el tobillo. Con un dolor inaguantable pidió rápidamente la intervención del equipo médico. Los profesionales de la salud pusieron en marcha el protocolo y tras inmovilizar la zona afectada lo sacaron en camilla con claras muestras de dolor. La afición trataba de darle ánimos en un momento difícil para la carrera de cualquier futbolista, una desgracia tremenda. Daryl Dike había regresado recientemente a la acción después de recuperarse de 2 roturas del tendón de Aquiles en temporadas consecutivas. Tuvo que abandonar después de 8 minutos por sufrir una molestia en el pie izquierdo, mismo lugar donde se lesionó el tendón anteriormente. El paso de Dike por la Brom ha sido un verdadero dolor de cabeza para el estadounidense, quien ha estado lidiando con muchas lesiones. Se retiró del estadio tratando de ocultar sus lágrimas de impotencia ante tanta mala suerte. El Bayern Múnich quería salir jugando por la banda, pero León Goretzka fue interceptado y derribado por su rival del Ajax con una fuerte entrada. Esto
Esto fue una clara sentencia de expulsión, pero los jugadores alemanes querían revancha y fue Müller quien le metió los tapones a la altura de la cabeza a Nicolás Tagliafico solo unos minutos más tarde en el mismo juego. Grave error porque también se tuvo que ir expulsado ojo por ojo y el mundo se queda ciego. Mientras tanto, el argentino tuvo que ser atendido para seguir jugando. La estrella del Tottenham, Heung-min Son, fue expulsado por el VAR por patear al defensa del Chelsea, Antonio Rüdiger. El árbitro Anthony Taylor mostró la tarjeta roja a Heung-min Son después de que el VAR dictaminara que había pateado a Antonio Rüdiger. Nada para reprochar. Lloris fue sorprendido por un disparo lejano al dejar caer el balón a los pies del Niall Maupay para el primer gol, pero cayó torpemente al retroceder hacia su propia portería con el brazo izquierdo torcido torpemente al aterrizar. El portero francés gritó visiblemente de dolor. Rodrigo Betancourt sufrió una conmoción cerebral tras un golpe en la cabeza durante un partido entre Tottenham y Liverpool. El incidente ocurrió cuando intentó cabecear un balón y cayó al suelo golpeándose la cabeza. Fue atendido por el cuerpo médico y retirado del campo en camilla con máscara de oxígeno y trasladado a un hospital para descartar lesiones cervicales de cráneo y lumbares, según informó el club. El futbolista argentino Alejo Vélez experimentó un doloroso incidente en su pierna derecha durante un encuentro crucial. En un intento por realizar una volea dentro del área, impactó fuertemente con el cuerpo de Aaron, sufriendo un duro golpe. La situación se complicó aún más para el Tottenham, ya que habían agotado todas sus sustituciones, lo que obligó al joven atacante a permanecer en el campo de juego durante varios minutos adicionales, a pesar de su evidente estado de dolor. Demostrando un notable espíritu de sacrificio, Vélez se esforzó por colaborar con su equipo, incluso bajando a defender los corners en contra de un intento desesperado por evitar que el equipo visitante lograra una segunda anotación. Sin embargo, el límite de su resistencia física llegó en el minuto 92. Incapaz de continuar, se desplomó sobre el césped solicitando de inmediato la atención médica. Su salida fue un momento de gran emotividad y congoja, ya que Vélez se mostró visiblemente desconsolado y con lágrimas en los ojos. Los antiguos rivales del norte de Londres se enfrentaron a la leyenda del Tottenham, Kane, que no le gustó nada la falta cometida por la ex estrella del Arsenal. Haka pareció empujar a Kane por la espalda, provocando la caída del capitán inglés. Kane arremetió contra Haka y pareció estirar la pierna mientras aún estaba en el suelo, recordando el infame toque del ex capitán de los Tres Leones, David Beckham, al argentino Diego Simeone en el Mundial del 98. Los compañeros de ambos jugadores tuvieron que interceder para calmar las aguas. En marzo de 2019, durante un partido entre el Birmingham y el Aston Villa, Jack Grealish sufrió un fuerte puñetazo por parte de un aficionado que saltó al césped y le golpeó por la espalda. Ese hombre era Paul Mitchell, que fue condenado a 14 semanas de cárcel, aunque salió después de cumplir 4. Lo cierto es que Discoteca Grealish se vengó como lo hacen los pro, convirtiendo un gol a su rival. Marcos Alonso, el español, encaró al área y el arquero Paulo Gazzaniga salió tarde a cortar, por lo que terminó volando y chocando directamente contra el futbolista español. No solo le erró al balón, sino que con el impulso se llevó puesto al español, haciendo un claro penal que fue sancionado por el VAR. Eso obligó al referee a mostrarle al portero la tarjeta roja, dejando a su equipo con un jugador menos. El portero del Santos sufrió una lesión justo después de que lo presionaba de delantero rival, que no tuvo piedad y anotó el gol para su equipo. Los jugadores blancos inmediatamente salieron en busca de él por su falta de fair play. Joao Paulo se retorcía de dolor, pero ya era tarde. Su valla habría sido vencida. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Te leo en los comentarios. El arquero Wojciech Szczesny y el defensor Alejandro Valdé protagonizaron un insólito choque que derivó en el gol de Pavlidis, y es que con la defensa del conjunto español adelantada, el guardameta polaco decidió salir a interceptar un pase largo a las Águilas, pero terminó por impactar con su compañero de equipo y dejar al delantero griego sin posición frente al arco. Ambos jugadores quedaron tendidos en el piso y necesitando ayuda médica. Alejandro Garnacho fue protagonista de una fuerte infracción que recibió y en la cual de casualidad no padeció una lesión. Es que Stevens, jugador del Southampton, cuando se jugaban 78 minutos, se lanzó por la banda izquierda sobre Garnacho, derribándolo con el impacto de sus tapones tanto la pierna derecha como izquierda. Por suerte la agarró en el aire y el argentino pudo aterrizar sobre el césped, evitando así un impacto mayor. Por supuesto, el juez no dudó en mandarlo a las duchas. André Gómez sufrió una lesión impactante durante el encuentro entre Everton y el Tottenham en Goodison Park. Gómez fue abordado por la estrella de los Spurs, Heung-min Son, en el flanco izquierdo e hizo contacto con Serge Aurier cuando cayó en el campo. Luego los fanáticos y los jugadores observaron en estado de shock mientras el tobillo del ase del Everton se torcía a 90 grados a la derecha desde su posición normal. Son estaba devastado mientras Aurier comenzó a rezar por el internacional de Portugal, que fue retirado del campo en medio de una ovación de pie de la multitud en Goodison Park. Rasmus Højlund y Kyle Walker se enfrentaron en un momento muy intenso. El choque comenzó con una entrada de Walker a Rasmus. El delantero del Manchester United decidió hablar cara a cara. Sin embargo, Kyle no pudo soportar la presión del joven jugador del United y cayó al suelo como si hubiera recibido un disparo de francotirador. Esta acción haría que Walker también recibiera una tarjeta amarilla por este comportamiento patético. En una disputa por el balón, el brasileño Paulista y el español De Jong terminaron chocando espalda con espalda. Esto a Paulista no le gustó y se quedaría tirado en el suelo, buscando una sanción para su rival, pero lo único que recibiría es la provocación de un jugador del Ajax y este respondería con un frentazo leve, aunque para el colegiado era suficiente para expulsarlo con roja directa y una sanción de 2 partidos. El delantero Aubameyang tuvo que abandonar el terreno de juego en el partido frente al Crystal Palace por una brutal entrada de Max Meyer, que precisó de la revisión del VAR para que el árbitro le enseñara la tarjeta roja. El VAR entró en acción y el colegiado usó la tecnología para chequear la entrada del jugador del Arsenal, por lo que terminó cambiando la amarilla por la roja. Richarlison es un buen jugador, pero a veces peca de soberbio, y en esta ocasión hizo unos jueguitos que no fueron bien vistos por los rivales, que en la primera ocasión que tuvieron lo levantaron por los aires. El responsable de los dolores del brasileño fue Johnson, que lo atendió en la primera oportunidad que tuvo y le dio para que tenga y guarde. Eso es lo que cosechas en el fútbol de elite por hacer esas cosas. Britos recibió la tarjeta roja directa en el minuto 24 del empate 0-0 en Vicarage Road entre Watford y Brighton por una imprudente embestida con ambos pies sobre Cockhager. Fue la cuarta tarjeta roja que recibió Britos en menos de 2 años en el Watford, y el jugador de 32 años admitió que no había excusas para la entrada. Y así llegamos al final de este inesperado y aterrador recorrido futbolístico. Suscríbanse,
Quizás el próximo video sea aún más escalofriante.